pueda tener mucho más consciente y que puedan cambiar mi perspectiva, mi punto de vista y aún mi comportamiento muchas veces. Entonces hay algunas porciones de la palabra que uno no puede darse el lujo de leerla y punto y aparte, y vamos a brincar al siguiente tema. Yo pienso que uno tiene la necesidad de tener que agarrar algunas porciones de la palabra y profundizar de ella a lo más posible. Y yo pienso que cuando nosotros peleamos con el Señor por una porción de la palabra es cuando el Señor verdaderamente actúa y Él se manifiesta. Y por lo menos a mí estos versículos, ¿no?, que yo he estado pensando, meditando últimamente, me han llamado poderosamente la atención. Usted se puede imaginar que nosotros podemos estar convencidos que no importando las batallas que tengamos en nuestras vidas, de que yo siempre voy a tener a Dios al frente mío peleando mis peleas, peleando mis batallas. Y yo pienso que este concepto nosotros lo entendemos, nosotros lo comprendemos, nosotros lo sabemos, y pienso que conocemos muchos versículos acerca de esta gran verdad. Pero nosotros no actuamos basados en esa realidad. La información bíblica nos falta, el conocimiento bíblico nos falta, la parte intelectual nos falta, pero cuando llega el momento de contar los mameyes, cuando llega el momento de la prueba, ¿qué es lo que pasa con toda esa información bíblica que nosotros hemos recibido? Nada. ¿Cuándo tenemos que usarla? Sí, pero lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? No sirve, no funciona. Es como yo una vez, si ustedes se acuerdan, hace como 2 o 3 años atrás, yo estaba compartiendo acerca de Efesios, las 2 oraciones del apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 1, después en el capítulo 3, y por lo menos en el capítulo 1 habla las diferentes herramientas que Dios nos ha dado para que nosotros tengamos una vida cristiana excelente y exitosa, y eso es lo que dice la segunda oración de Efesios capítulo 3. Pero que la analogía que yo hice fue la siguiente: es como si alguien nos regalara a nosotros, por ejemplo, un carro, nos regalara un Ferrari que cuesta $250,000. Está ahí en el garaje de mi casa, está a la disposición, tengo gasolina gratis siempre. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo agarro, me levanto y cuando veo el vehículo, cónchale, qué carro tan bonito, mira ese color rojo que tiene, los asientos de cuero tienen un sistema de sonido Pioneer. Entonces cuando abro el capó, oye, este motor tiene 12 cilindros y mira cómo suena esa cosa y lo otro. Pero entonces agarro, me levanto, me voy, agarro mi bicicleta o agarro el autobús y me voy al trabajo. Entonces uno se pone a pensar, cónchale, tengo uno de los mejores carros que el hombre ha hecho ahora en la actualidad y no lo estoy usando. Entonces uno se pone a pensar, cónchale, hay algo en este cuadro que está mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros los cristianos? Que lamentablemente es así también muchas veces. Nosotros podemos conocer algunas porciones de la palabra que tienen la capacidad de poder cambiar y transformar mi presente y mi futuro, pero ¿qué es lo que pasa? Que no está funcionando como debería funcionar. No, esa parte de la palabra no estoy experimentando esa porción de la palabra como el Señor quiere que sea así. Entonces, pero yo pienso que hay diferentes herramientas que el Señor usa para que algunas de esas verdades penetren, y yo pienso que una es el poder agarrar una porción de la palabra y poder persistir en ella y poder exprimirla, poder echarle cabeza. Básicamente lo que habla en este pasaje, lo que estaba compartiendo un poco la semana pasada, ¿no? Que aquí, Dios, fíjense, la manera como está escrito este versículo es la siguiente: Dios nos da una promesa, pero esa promesa trae obediencia. Dios nos da otra promesa, pero con esa promesa Él nos pide a nosotros obediencia. En otras palabras,
que si yo quiero ver algunas cosas pasar en mi vida, yo tengo que ser obediente a Dios para que yo pueda ver esas promesas de Dios cumplidas en mi vida. Y yo pienso que muchas de las promesas que el Señor nos da no está basado única y exclusivamente, bueno, Señor, yo tengo una fe que mueve montañas, Señor, yo voy a clamar, yo declaro, ¿no? Como se dice últimamente. Pero si dentro de esa promesa de declaración yo no entiendo cuál es mi responsabilidad y qué es lo que Dios espera de mi parte, esa promesa nunca va a suceder. Puedo orar, puedo clamar, puedo estar en oración, puedo estar en ayuno, puedo hacer 1.000.000 de cosas, pero si esa promesa en particular es condicional en el sentido de que está atado a mi obediencia, esa promesa no va a suceder. Esa promesa no se va a cumplir. Dios no va a hacer su parte. Así es. Entonces yo pienso que uno tiene, que el Señor nos tiene que dar a nosotros, ¿verdad? Como está diciendo Margarito hace un ratito atrás, una cosa que ella me está diciendo, que nosotros tenemos que pedir al Señor sabiduría. En una situación en particular que yo estoy, yo tengo que pedir al Señor sabiduría. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en la situación presente? En este pasaje en particular que yo estoy leyendo y que tiene la capacidad de poder cambiar y transformar mi vida, bueno, Señor, ¿cuál es la sabiduría que yo necesito adquirir para que esta información teológica de repente se convierta en una realidad? Así que, pero bueno, es una de las peleas que cada uno de nosotros estamos. Pero como dice aquí el pasaje, fíjense cómo está escrito el pasaje. Tenemos la promesa y después de la promesa viene la obediencia. Y la obediencia consiste en lo siguiente. Primero, oír la palabra del Señor. Segundo, obedecer al Señor en todo. Tercero, habla de que el Señor quiere destruir todo tipo de ídolos que pueda haber en nuestra vida. Amén. Así es. Yo oigo la palabra del Señor. ¿Para qué yo oigo la palabra del Señor? Para obedecerla. Yo oigo la palabra del Señor para ser exhortado, para ser animado, pero que dentro de esa palabra que yo oigo de Dios puede haber con ella algunos mandamientos que yo tengo que obedecer. Así es. Lo que yo he dicho en las últimas reuniones, cuando yo estoy sentado y yo oigo a Freddy y a Gerardo compartir acerca de un tema en particular, puede haber muchas de las cosas que ellos comparten que con ellos conlleva un mandamiento. Entonces, cuando yo estoy sentado y yo estoy recibiendo alimento espiritual no es solamente el hecho de querer oír palabras que yo necesito oír para ser exhortado, no. Yo soy exhortado para poder obedecer, yo soy motivado para poder hacer, yo soy motivado para llevar a cabo la voluntad que Dios tiene para con mi vida. Entonces yo oigo, yo hago, pero ¿qué es lo que el Señor me dice en ese contexto? Yo tengo que sacrificar a mis ídolos. Pero ¿cuántos de los ídolos el Señor me está pidiendo que yo sacrifique? Todos. Oigo la palabra del Señor, viene la obediencia, después de la obediencia viene el sacrificio de los ídolos. Y después, paso número 4, fíjense lo que dice la palabra. Aquí vamos a hablar un poquito más. Versículo 25. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis. En otras palabras, yo pienso que aquí hay un orden que Dios pone en su palabra para que nosotros lo vayamos a servir. El Señor quiere que yo esté en su palabra, que yo sea obediente, que yo arregle todas las cuentas pendientes que yo tengo para con el Señor y que luego yo lo sirva. ¿Cuántas personas están por ahí, no, corriendo, queriendo hacer la voluntad del Señor, cuando esa persona sabe de que hay áreas en su vida que no ha lidiado correctamente delante de Dios? ¿Cuántos cristianos pueden estar envueltos haciendo la obra del Señor cuando ellos saben de que hay algunas áreas en su vida que ellos no han arreglado con su Señor y su Salvador? Entonces, pero lo interesante es lo siguiente, que aún un cristiano en pecado, Dios lo puede utilizar para su gloria. Filipenses capítulo 1 habla de que cuando Pablo estaba en la cárcel,
decía de que decía Pablo, oye, yo me alegro que estoy en la cárcel, por un lado, porque toda la gente que están aquí en esta cárcel saben de que yo soy esclavo del Señor Jesucristo, que yo estoy aquí en cadenas por la causa del Señor Jesucristo. Pero esto también ha motivado a gente que estén predicando la palabra. Algunos lo hacen de buena gana, pero otros lo hacen con la intención de querer infligir a mi dolor. Increíble. Y después Pablo dice más adelante, pero bueno, a mí qué me importa, lo importante es de que la palabra del Señor está saliendo. Wow. Es interesante de que aún cristianos que están en pecado, Dios los puede usar para la gloria de Él. Entonces, fíjense a lo que se refiere a la palabra servir. Estaba pensando, este es un pasaje que yo he estado leyendo últimamente la palabra y, cónchale, es un reto grandísimo, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Ahora, la manera como empieza el capítulo 2 es lo siguiente, versículos 1 y 2 se refiere, ahí habla que si yo he sido animado por el amor si yo he sido animado en mi comunión con el Señor, si yo he recibido el amor de Dios para conmigo, si yo estoy en una sintonía con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me consuela, fíjense cuál debe ser el resultado de eso. Si yo estoy animado en mi relación personal con Cristo, si yo estoy recibiendo el amor de Dios para con mi vida, si yo estoy teniendo una comunión con el Espíritu Santo, si yo de verdaderamente he sido consolado por el Espíritu Santo, eso debe estar traducido en algo particular que nosotros tenemos que hacer. Y fíjense lo que dice el versículo 3. Wow, este es: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y fíjense, dice más adelante, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y después dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. Esta palabra, que una manera de servir a Dios es cuando nosotros, cuando nuestras preocupaciones son las preocupaciones de otros. O sea que el servir al Señor es cuando algunas de mis preocupaciones es las preocupaciones que tienen las otras personas. En otras palabras, si hay una persona que está preocupado por una área en particular que está pasando, algún tipo de crisis, algún tipo de necesidad, según este pasaje dice que una parte de la preocupación que yo debo tener es en el bienestar particular de este hermano o esta hermana en la fe. En otras palabras, que mi vida cristiana no debe estar centralizada en mí, en mis personas, en mis necesidades, en mi familia, y se acabó. Aquí no se refiere a eso, aquí no se refiere de que el mundo mío gira con aquellas personas que me rodean inmediatamente y se acabó. Y entonces uno piensa, bueno, si yo estoy siendo lo suficientemente responsable o diligente con aquellas personas que me rodean inmediatamente, que sería básicamente el cónyuge de uno y los hijos, y uno dice, bueno, si ese es el contexto que yo sirvo, yo estoy haciendo la voluntad del Señor. Bueno, uno está haciendo la voluntad del Señor parcialmente. Uno no está haciendo la voluntad del Señor completamente. Uno está teniendo una división en su corazón. Porque aquí dice claramente en la palabra, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿No? Básicamente eso es lo que quiere decir, que mi preocupación tiene que ser, parte de mi preocupación tiene que ser la preocupación de la vida de otras personas. Ahora, es interesante que la clave de este versículo, ustedes saben cuál es la palabra clave en este versículo, en el versículo 3 y 4.
¿Cuál ustedes creen que es la palabra clave para que eso se pueda cumplir? Cada uno, Otros. A ver, los demás. Nada. Los demás. Humildad. En el versículo 4. a ver, ¿qué dijiste tú, Clarice? Humildad. Humildad. Ay. Oh, Ouch. ouch. En otras palabras, una persona humilde tiene una preocupación genuina por los demás. La persona orgullosa se preocupa únicamente